Sean todos bienvenidos a la Academia de Formación de Futuros Abogados y Notarios. El día de hoy me da un gusto poderle dar la bienvenida para ver una cápsula de preguntas básicas que nos tenemos que saber en nuestro privado. El día de hoy vamos a ver el libro quinto de el Código Civil, es decir, Derecho Civil, Fase Privada, y vamos a ver cuatro esquemas que te tienes que saber del libro quinto respecto a las obligaciones. Y ¿cuáles son estos cuatro esquemas? Formas de cumplir las obligaciones, formas de incumplir las obligaciones, formas de transmitir las obligaciones y formas de extinguir las obligaciones. Así que ahorita lo que me interesa es que te sepas estos esquemas, ¿verdad? Primero es la forma, mira por acá, la forma de, mira esta palabra, cumplir las obligaciones. Y la forma de cumplir las obligaciones, tenemos tres formas de cumplir las obligaciones. Tenemos tres formas de cumplir las obligaciones principales, en las cuales encontramos el pago por consignación, y el pago por cesión de bienes. Entonces, ahí va el primer esquema. Formas de cumplir las obligaciones, compañero. Pago por consignación, pago por cesión de bienes. Ahí tú te vas a tener, cuando estés estudiando esto, lo vas a tener que estudiar que el pago es una forma normal de cumplir las obligaciones en la forma, tiempo, modo y demás condiciones pactadas. El pago por consignación, tú ya recuerdas que es una forma anormal de cumplir las obligaciones cuando el acreedor no puede, no quiere o no se encuentra en el lugar o está imposibilitado de recibir el pago y el pago por cesión de bienes, y se da en el caso que cuando una persona ya no le es posible cumplir sus obligaciones, puede hacerlo a través de la cesión de sus bienes. Todo esto es básico que te sepas el esquema, formas de cumplir las obligaciones, cuáles son y qué es cada una. Esa es básica y como te hemos adelantado, esto lo encontramos en nuestro libro quinto. Y lo vamos a encontrar en el artículo, ahorita te digo, en el artículo para donde vamos a encontrar cada uno de estas clasificaciones. Muy bien. Vamos a ver acá. Artículo 1380, cumplimiento de las obligaciones. Ahí lo vas a encontrar. Así que, primer esquema, cheque. Vámonos a un segundo esquema, y un segundo esquema es la forma de incumplir las obligaciones. Forma de incumplir las obligaciones. Y la forma de incumplir las obligaciones tenemos aquí también, vamos a decir, tres también formas de incumplir las obligaciones principales. Tres formas. La forma de incumplir las obligaciones. Y acá, todo esto lo estamos estructurando como indica la ley, ¿verdad? Una forma de incumplir las obligaciones va a ser la mora, la culpa, y de esto pueden derivar los daños y perjuicios. Si tú estudias esto en doctrina, te va a decir que el cumplimiento imputable, pero me quiero quedar con las que están en la ley, que es la mora, que es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación. Más de alguno de nosotros habrá pasado por esto, ¿verdad? Me atraso en el cumplir una obligación, incurre en mora, la mora. Ahí hay muchas preguntas detrás. ¿Cómo hago que una persona recaiga en mora y toda la cuestión? Pero bueno, ahorita estamos viendo la forma de incumplir. La culpa, que es en el caso que una persona incumple por negligencia, impericia, por ignorancia, ¿verdad? ¿Y qué es cada una de estas? Son preguntas de privado, pero ahorita nos quedamos mora, culpa y los daños y perjuicios. Tú sabes, el daño es todo detrimento en el patrimonio y perjuicio es una ganancia lícita dejada de percibir. También hay que estudiar varias preguntas acá. Pero como esta cápsula es de esquemas que te tienes que saber, cuando te pregunten en tu privado cuáles son las formas de incumplir las obligaciones, tenemos, ¿verdad?, la mora, la culpa y los daños y perjuicios. Esto lo vamos a encontrar en el artículo número, puedes avanzar ahí porque esto está en un cierto orden, el 1423, ahí tienes incumplimiento de las obligaciones y encontrarás cada una de estas, ¿verdad? Por ser una cápsula, no te puedo desarrollar cada uno de esto, pero te he de decir que hay varias repreguntas que tienes que saberte, pero esta no se te puede olvidar. Forma de incumplir las obligaciones. Tenemos también después
un tercer esquema que te tienes que saber, que son las formas de transmitir las obligaciones. Y las formas de transmitir las obligaciones también son tres. Aquí también son tres. Y tenemos aquí lo que le llamamos la cesión de derechos. La cesión de derechos. Cesión de derechos. Tenemos otro que le llamamos la subrogación. Y otro que llamamos la transmisión de las deudas. Estas tienen sus propias definiciones cada quien. Yo te voy a explicar de manera muy breve, pero hay que aprenderse literalmente. La cesión de derechos es la forma de transmitir las obligaciones en donde una persona cede los derechos, o de alguna manera puedes decir allí, ¿verdad?, que le transfiere los derechos a otra persona y no es necesario tener el consentimiento del deudor. Tú ya sabes, por ejemplo, si tú eres acreedor de una obligación, tú puedes pasarle esa acreeduría a tu hermano para que el que cobre sea tu hermano. Esa es una cesión de derechos y no es necesaria tener la anuencia del deudor, salvo que así se pacte, ¿verdad? Esa es la cesión de derechos. La subrogación es una forma de transmitir las obligaciones que tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías. Así nos indica el código y te lo voy a intentar explicar en un breve momento, que en el caso que viene una persona y paga la deuda, este que pagó se queda ahora con los derechos, con las acciones, con las garantías, ¿verdad? Por eso nos dice que tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías. Allí esto es sustituir al acreedor y, como te digo, este es importante. Yo me recuerdo que cuando lo estaba estudiando era de los que más me costaba. Sugiero que le pongas atención. A nosotros en el curso de privados profundizamos mucho sobre estos, pero al menos ahorita lo que me interesa es que sepas que tienes una forma de transmitir las obligaciones que se llama la subrogación. Y tenemos otra forma de transmitir las obligaciones, que es la transmisión de las deudas, que esto se da en el caso, es la forma de transmitir las obligaciones en donde una persona transmite una deuda a otra. En este caso, al que se sustituye aquí es al deudor. Estaba el deudor allí y transmite la deuda a otra persona y se libera este primer deudor. Y así nos indica la ley, ¿verdad?, que cuando se se sustituye al deudor quedando libre el primer deudor de ellos. Y esto es una transmisión de las deudas. Yo pongo el ejemplo que mi papá comenzó, por ejemplo, ¿verdad?, es un ejemplo simulado, a pagar una casa y me dice, ¿sabes qué? Quédate vos pagándola. ¿Qué haría él? Me transmite a mí la deuda. Obviamente, aquí sí necesito un acuerdo con el acreedor. El acreedor tiene que darse cuenta que yo sí puedo pagar y entonces aquí es con acuerdo del acreedor y se libera el primer deudor, que en este ejemplo figurativo sería mi papá. Entonces, como estamos en los esquemas que te debes de saber, es formas de transmitir las obligaciones, cesión de derechos, subrogación, transmisión de las deudas. Y nos quedamos con un último esquema, que son las formas de extinguir las obligaciones. Por si te quedaste con la duda dónde se regulan las formas de transmitir las obligaciones, también están allí en el código, en el 1443, ahí comienza el título tercero, transmisión de las obligaciones, y ahí cada una regula. Lo bonito de esta parte es que sí son definiciones muy legales, al igual que estas que estamos ahorita, que son las formas de extinguir las obligaciones, solo que estas son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos cuáles son las 5 formas de extinguir las obligaciones. Una de ellas es lo que le llamamos la compensación. Otra de ellas, lo que le llamamos es la novación. Otra de ellas le llamamos la remisión. ¿Estamos? La compensación, la novación, la remisión. La otra le llamamos la prescripción extintiva. La prescripción extintiva. La prescripción extintiva, que es la más famosa de estas. Y también tenemos una que se llama la confusión.
¿Estamos? Te voy a explicar brevemente cada una. Todo esto te lo tienes que saber. La compensación, mira cómo comienza mi respuesta de privado. Es la forma de extinguir las obligaciones. Es la forma de extinguir las obligaciones que tiene lugar cuando entre acreedor y que dos personas reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Yo te debo, vos me debes, entonces extinguimos la obligación. La novación, esta es la forma de extinguir las obligaciones. Esta es técnica de respuesta de privado, es la forma de extinguir las obligaciones, que consiste en la situación en donde en la novación lo que se hace es que se sustituye sustancialmente la obligación, sustituyéndola obviamente por otra, cambia sustancialmente la obligación, sustituyéndola por otra, por lo tanto la primera se extingue. Obviamente, aquí te voy a poner un ejemplo solo para que no te quedes con la duda. Hagamos de cuenta que yo contrato a un arquitecto para que me construya una casa, ¿estamos? Y después le digo, ¿sabe qué? No me construye la casa, mejor construye un edificio. ¿Qué pasó? Cambié de manera notable, de manera sustancial, esa principal obligación. Entonces, él ya no tiene obligación de construirme una casa. ¿Qué pasó con esa obligación? Se extinguió por novación. Muy bien. La siguiente es la remisión. Si tú te digo remisión, no sabes de qué estoy hablando, pero si te digo condonación, ¿estamos? La remisión es la condonación de la deuda, es la forma de extinguir las obligaciones que consiste en la condonación de la deuda o perdón de la deuda. Ojo, también le llaman legalmente quita, y esta es una forma de extinguir que se condona la deuda. La prescripción extintiva, altamente conocida por ti, que es la forma de extinguir las obligaciones por el transcurso del tiempo, y la confusión se da en el caso cuando la calidad de deudor y acreedor se reúnen en una misma persona. Esta es la forma de extinguir las obligaciones donde la calidad de deudor y acreedor se reúnen en una misma persona. Entonces, saber estos 4 esquemas y en qué consisten cada una es algo vital para tu privado en el derecho de obligaciones. Así que espero que este video, lo que quería crear es al menos estas que te las aprendas, vuelve a ver el video y repítelas hasta que la puedas repetir tú por ti mismo y solo, y hacerte la conciencia que esto lo tienes que estudiar muy bien. Así que espero que haya sido de utilidad este video. En afán, de verdad, nos esforzamos mucho para que tú puedas tener estas cápsulas de preguntas que no puedes irte a tu privado sin dominarlas, y que a nuestros alumnos, si tú eres nuestro exalumno, que lo puedes recordar, que todo esto lo hemos visto en clase y aproveches a repasar en tu privado. Así que espero que nos veamos en una próxima cápsula. Por favor, déjanos tu like si te gustó, compártelo con tus amigos, activa las campanitas porque nos da un gusto poderte encontrar. Si tienes algún comentario, también te animo a que nos lo dejes ahí, porque para nosotros esta es nuestra pasión y nos encanta que a ti te sea útil todo nuestro material. Nos vemos a la próxima.